Tengan todos muy buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar la clase de evaluación de los aprendizajes. Primero nos vamos a hacer la interrogante ¿qué es una evaluación? Para poder definir el término evaluación debemos de hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué va a evaluar? ¿Qué vamos a evaluar de contenido? ¿Vamos a evaluar habilidades o vamos a evaluar competencias? ¿Por qué vamos a realizar la evaluación? ¿Por qué es necesario evaluar, verdad, al estudiante? ¿Por qué es necesario evaluar la actividad? ¿Por qué es necesario evaluar el aprendizaje? ¿Para qué voy a evaluar? ¿Para qué voy a hacer esa evaluación? ¿De qué me va a servir esa evaluación? ¿Cuándo voy a evaluar? ¿En qué momento lo voy a hacer? Si lo voy a hacer al inicio, en el desarrollo de la clase o al finalizar la clase. ¿Quiénes van a evaluar? Las personas, ¿verdad?, que van a participar y van a ser sujeto de esta evaluación. También tenemos una definición, ¿verdad?, de evaluación. Esta está con un enfoque constructivista. La evaluación es una apreciación pedagógica sobre el estado del desarrollo de determinadas competencias. Cuando ya el docente calcula, ¿verdad?, que el estudiante ha logrado la comprensión del conocimiento y ha adquirido el aprendizaje, entonces digo yo que voy a determinar esas competencias. Él las ha logrado, entonces voy a realizar la evaluación, según la definición, ¿verdad?, de este autor. También tenemos la propuesta de definición de evaluación del aprendizaje, en la que en esta está el proceso educativo, en el cual se observa, recoge y analiza de forma sistemática la información, dándole significado a las posibilidades y necesidades y logros que el alumno, ¿verdad?, adquiere al obtener el aprendizaje. Luego están los paradigmas, una comparación, ¿verdad?, entre la medición y la evaluación. Esta está en forma cuantitativa y en forma cualitativa. Cuando está en forma cuantitativa nos habla, ¿verdad?, de un juicio de valor absoluto, porque aquí evaluamos cantidad. En la evaluación en enfoque cualitativo es un juicio de valor relativo. En la medición es un momento estanco, no procesual, porque evaluamos cantidad. Y la evaluación equivale a un proceso dinámico, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad?, se va realizando la comparación entre la evaluación y la medición. Tenemos también las características más comunes, que están los procedimientos sistemáticos para recoger la información. O sea, debemos de saber qué información vamos a obtener para hacer esa evaluación. También utilizar los datos para la toma de decisiones y también la mejora de los programas. O sea, tenemos que tener programas y con esa evaluación vamos a tomar esa decisión, y esta evaluación debe estar orientada a la toma de decisiones para saber qué vamos a hacer respecto, ¿verdad?, a cómo salga la evaluación. Nos permite también reducir incertidumbres, ¿verdad?, que si él ha logrado el conocimiento, no ha logrado el conocimiento. Nos ayuda a proporcionar también un feedback a las partes interesadas. O sea, cuando yo he hecho una evaluación y he visto que el conocimiento no ha sido logrado, entonces me voy a la repetición. Eso significa feedback. Voy a la repetición, ¿verdad?, del conocimiento hasta lograr que el estudiante logre el aprendizaje. Mejorar decisiones sobre la eficacia y eficiencia de los objetos. También ayuda a la utilidad iluminativa para proporcionar la información a las audiencias interesadas. Estas son las características más comunes para realizar una evaluación. También hacemos la evaluación. La evaluación dice que es un proceso sistemático, va en un orden lógico. No va saltado los pasos, sino que va el paso 1, paso 2, ¿verdad? Vamos en un orden sistemático. Luego vamos a la recolección de la información. Ya teniendo recolectada la información, procedemos, ¿verdad?, sobre los elementos educativos y los hechos educativos. En los elementos, ¿verdad?, educativos, con los hechos educativos, con el fin de ¿qué? De valorar y tomar decisiones. Al tener todos esos aspectos, ¿verdad?, vamos a tomar la decisión si realizaremos o no la evaluación.
Luego de la evaluación, como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos la planificación didáctica. De lo que hemos puesto, de acuerdo a la planificación didáctica, si vamos a realizar esa evaluación, si la vamos a hacer durante el proceso de la enseñanza-aprendizaje o vamos a hacer una orientación en la planificación didáctica, hacia dónde vamos a realizar esa evaluación, o al tomar decisiones sobre la promoción del estudiante. Tenemos principios de la evaluación. Uno de los principios es la holística integradora, la continua y la motivadora. Son 3 principios. Para realizar la holística integradora dice que se consideran todas las dimensiones del alumno. Debemos de ver el conocimiento que el alumno tenga, en lo psicomotriz las habilidades que éste tenga y en lo afectivo es la actitud que el estudiante tenga al aprendizaje. Respeta las limitaciones y valores de potencialidades del alumno en todas sus competencias. Vamos a respetar qué tanto, ¿verdad?, el alumno puede aprender y cuáles son sus limitaciones para poderle ayudar mejor con su aprendizaje. Permite tomar decisiones para refuerzos académicos de acuerdo a los niveles de logro del conjunto de contenidos. Porque si nosotros ya tenemos, ¿verdad?, la decisión de que necesita un refuerzo, ¿verdad?, lo vamos a realizar. Continuo. Detecta dificultades en el momento que se produce y averigua las causas. Entonces voy a detectar en ese momento que el alumno no ha logrado, ¿verdad?, el aprendizaje y tiene dificultades, entonces voy a revisar cuáles son las causas que están interfiriendo en esto. Orienta de acuerdo al ritmo del aprendizaje y el desarrollo de cada estudiante. Va a ir orientado, ¿verdad?, de acuerdo a cómo va él aprendiendo. Si unos aprenden muy rápido, no voy a ir al ritmo del que aprende rápido, sino que voy a ir a un ritmo que aprendan los dos, al que aprende lento y al que aprende rápido. Y eso le va a ayudar al estudiante a desarrollarse. Motivadora, estimula al alumno a mejorar el rendimiento y desempeño. O sea que al alumno lo voy a estimular a que mejore ese rendimiento. Si va mal, ¿verdad?, motivarlo a que en la siguiente evaluación él va a salir mejor. Resalta aspectos positivos del aprendizaje, ¿verdad?, lo que ha logrado. Estimula al docente a buscar diversas estrategias metodológicas. Si no se ha logrado el aprendizaje con el estudiante, con las metodologías que el docente utiliza, el docente puede utilizar otras clases de metodologías para poder lograr el aprendizaje. Eso es en cuanto a principios de evaluación. En las características de la evaluación tenemos que esta puede ser justa y objetiva, sistemática y participativa. Justa y objetiva procura que el estudiante conozca y comprenda los criterios de evaluación. Debemos de explicarle al estudiante cuáles son sus criterios de evaluación, cuál va a ser la ponderación, qué es lo que se le va a evaluar, cuáles son las actividades que se van a tomar en cuenta. Pondera de acuerdo al esfuerzo exigido a las actividades de la evaluación, qué tanto él, ¿verdad?, ha logrado y empeño le ha puesto a la actividad. Evaluar en diferentes momentos, durante la clase, ¿verdad?, en el desarrollo de la clase, al finalizar la clase. Esto me va a ayudar, ¿verdad?, a crear técnicas e instrumentos de evaluación, pero estos tienen que ser con validez. Y sistemática le permite, ¿verdad?, a los docentes a planificar actividades de la evaluación, de tal manera que el estudiante pueda organizar su tiempo y adecuar sus estrategias. O sea que les va a permitir, ¿verdad?, planificar las actividades y evaluar, ¿verdad?, qué tanto voy a organizar el tiempo para que el estudiante aprenda. Considerar los resultados como evidencia de progresión del aprendizaje de los estudiantes, no como el fin del proceso. Y cuando va a ser participativa, escuchar la opinión del estudiante sobre el proceso de evaluación. Cuando va a ser participativa, escuchar la opinión del estudiantado sobre el proceso evaluativo e incluir la autoevaluación y la coevaluación. Entonces tenemos acá dimensiones de la evaluación. La teológica, que conlleva a plantear las interrogantes del por qué y para qué voy a evaluar, ¿verdad? Ahí me voy a hacer esa interrogante. ¿Por qué van a evaluar ustedes como docentes? ¿Y para qué van a hacer esa evaluación? Esa pregunta, ¿verdad?, se debería de hacer. La teórica, ¿qué y cuándo voy a hacer esa evaluación? ¿Cuándo la voy a hacer? La tecnológica, ¿cómo y con qué voy a evaluar? Si voy a utilizar algún instrumento, una lista de chequeo, ¿qué voy a utilizar? Y la administrativa, ¿qué y cómo registrar en su información los resultados, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Si voy a hacer un cuadro o voy a ponderar las notas, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a realizar?
De ahí tenemos los objetivos de la evaluación del aprendizaje. Estos nos llevan a dirigir la acción. Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos la actividad de la evaluación del aprendizaje, el objeto, que constituye el aprendizaje, si este es integrado por el conjunto de conocimientos o las habilidades, las capacidades y actitudes que éste tenga. Y que tiene que ser, ¿verdad?, iniciar el proceso del aprendizaje y que va a asimilarse durante dicho proceso. Entonces, todo eso tenemos que revisar. Funciones de la evaluación. Una de las funciones son la diagnóstica, la pronóstica, la motivadora y la reguladora. La diagnóstica se va a hacer al inicio, ¿verdad?, cuando nosotros llegamos a clase, ¿verdad?, por primera vez y necesitamos saber qué tanto conocimiento tiene el estudiante, tanto de las asignaturas que hayan cursado o de las asignaturas que están por cursar. La pronóstica, los resultados se utilizará para apreciar el éxito o el fracaso. Aquí es cuando el docente, ¿verdad?, le dice al estudiante, pronostico que se va a aplazar la asignatura o que la va a pasar, para que es algo que no se debe de realizar. La motivadora estimula al alumno cuando conoce los resultados de logros o dificultades que se han presentado. Usted viene, ¿verdad?, como docente y motiva al estudiante a seguir adelante. Y la reguladora, retroalimentación, se obtiene información de cómo está desarrollada la actividad y dificultades o deficiencias de logros. Entonces todo esto le va ayudando a usted y le permite hacer una buena evaluación. De comprobación es la constatación del logro del aprendizaje, que voy a constatar que el estudiante ha aprendido. Y la acreditación, se acredita el sujeto ha logrado determinado aprendizaje, si no lo ha logrado o no, ¿verdad? Y lo se estandariza. Tenemos características personales del evaluador. Una de las características personales del evaluador es que el evaluador debe de tener preocupación por el alumno, ¿verdad? No solamente, ¿verdad?, evaluar por evaluar, sino que debe de tener esa preocupación por él. Además debe de ser flexible, ¿verdad? Debe de ser flexible en la evaluación, no ser cerrado. Debe tener objetividad, no solo porque me cae bien o me cae mal el estudiante voy a evaluarlo bien o mal. También el evaluador debe tener autorreflexión, ¿verdad? Si el estudiante, ¿verdad?, salió mal, o la mayoría de los estudiantes salieron mal, ¿verdad?, llegar a autorreflexión de que se debe de verdad utilizar otras metodologías para poder impartir nuevamente las clases o dar una retroalimentación. Además de esto, debe de ser abierto al conocimiento, ¿verdad? Debe de conocer de lo que se está evaluando. También debe de tener empatía, ¿verdad?, con los estudiantes, tener una organización y tener paciencia, ¿verdad?, al momento de evaluar. Además de eso, debe de tener una creatividad o innovación, debe ser asertivo, saber escuchar, ¿verdad?, al estudiante y tener empatía. Más que todo, ¿verdad?, tener todo esto para lograr la evaluación. También tenemos las fases de la evaluación. El proceso de evaluación va a comprender las siguientes etapas, que esta, ¿verdad?, le ayudan a planificar. Esto implica esencialmente la respuesta. ¿Cómo va a evaluarlo? ¿Qué le va a evaluar y para qué le va a evaluar? Y con qué instrumentos va a evaluar, ¿verdad? Y cuándo lo va a hacer. Entonces también presenta la naturaleza, la evaluación de los aprendizajes. Dice para qué va a evaluar, conocer el desarrollo de las competencias y las necesidades. Necesitamos saber eso, ¿verdad? ¿Cuáles son las competencias y cuáles son las necesidades que tenemos? Si el estudiante lo evaluamos y todavía tiene deficiencias, entonces sacamos necesidades. Debemos de ver, ¿verdad?, cómo lograr ese aprendizaje. ¿Qué se va a evaluar? Vamos a evaluar competencias y necesidades, intereses y estilos de aprendizaje, actitudes y posibilidades. O sea que voy a evaluar todo eso, ¿verdad? ¿Cuál es el estilo de aprendizaje que el estudiante tiene? La actitud que él tiene para darle significado, ¿verdad?, al aprendizaje. ¿Cómo evaluar? Procedimientos, técnicas, qué es lo que voy a utilizar yo para hacer esa evaluación, qué instrumentos voy a utilizar. Y los juicios de valor, estos nos ayudan al logro, ¿verdad?, a tomar actitudes, intereses o decisiones.
Las etapas. También la evaluación tiene etapas. Recogida de datos, puntuación de las pruebas, juicios de valor a la calificación y toma de decisiones. La recogida de datos se puede hacer, ¿verdad?, durante el proceso, ¿verdad?, del aprendizaje o con instrumentos de medida. Voy a pasar una lista de observación, lista de chequeo, ¿verdad?, y voy a determinar. Puntuación de las pruebas. Lo puedo hacer de una forma cualitativa viendo las características o de forma cuantitativa dando cantidades. El juicio de valor o calificación. ¿Verdad?, puedo limitar criterios. Puedo hacer cuáles son los criterios que voy a evaluar. O también puede ser que evalúe contenidos o haga una observación. Toma de decisiones trae consecuencias didácticas, personales, laborales o económicas. Con la toma de decisiones, después de recoger los datos, hacer la puntuación y hacer el juicio de valor, voy a decir si estos, ¿verdad?, me van a ayudar a hacer la evaluación. ¿Para qué evaluamos a nuestros estudiantes? Todos deben de tener una naturaleza, un principio y características. Una parte interrogante, ¿verdad?, de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Se promueve la utilización de las categorías conocidas. Según su finalidad, la evaluación puede ser diagnóstica, formativa y sumativa. Según los agentes, puede ser diagnóstica, formativa y sumativa. Según los agentes, heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación. Tenemos dos tipos de evaluación, según su finalidad y según los agentes. Por su temporalización, dice que la evaluación tiene momentos de aplicación. En una forma inicial se aplica al comienzo del proceso evaluativo. En este caso va a referirse a la enseñanza-aprendizaje para destacar la situación de partida del alumno, de dónde parte el estudiante, ¿verdad?, al inicio, cuando él entra al salón de clases. El procesual consiste en la valoración continua del proceso, del desarrollo del aprendizaje. Es en el momento que el estudiante está recibiendo el aprendizaje y él está teniendo dificultades o va superando las dificultades. El final se realiza al terminar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Y cuando hacemos la evaluación al final llevamos a la reflexión si ¿verdad?, se logró o no el aprendizaje. Según la finalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje está en la función evaluación diagnóstica, que sabe el alumno antes de empezar previamente, ¿verdad? Y la evaluación formativa viene que dice que está aprendiendo durante, ¿verdad?, en los tres procesos. Y la evaluación sumativa que está aprendiendo al final del proceso. Aquí está, ¿verdad?, la diagnóstica. Ya dijimos que se hace al inicio. La formativa, ¿verdad?, que va durante el proceso, el desarrollo del proceso, y la sumativa que se realiza al finalizar el proceso. Y la evaluación según los agentes, tenemos la heteroevaluación, que esta evaluación está hecha por el profesor. El alumno es únicamente objeto de esta evaluación, pero sin que él pueda participar. Solo el docente puede participar. De ahí tenemos la autoevaluación, que cada estudiante evalúa su propio trabajo. El profesor define y planifica, o sea, le coloca los criterios. Entonces el estudiante empieza a chequearse, autochequearse, o sea, ponerse la nota. Entonces el profesor determina si le deja o no los chequecitos que él se ha puesto o le baja la nota. Como ejemplo, como ustedes cuando se evalúan en su práctica, que algunos jefaturas o encargados de área, ellos les dicen de que ustedes se autoevalúen y ustedes se autoevalúan. La coevaluación, el profesor, ¿verdad?, junto al alumno desarrollan una evaluación en la que se identifica y valoran el aprendizaje realizado en el proceso seguido. O sea, los dos, ¿verdad?, al mismo tiempo. ¿Qué evaluamos? ¿Cómo evaluamos? Entonces tenemos la selección de técnicas e instrumentos que nos van a adquirir sentido y nos van a dar claridad. ¿Para qué voy a evaluar y qué uso se harán de los resultados? Si yo hago una evaluación, ¿qué uso voy a hacer de esos resultados que se obtengan? ¿Cuáles beneficios van a ser para el estudiante? Si van a ser buenos o malos. Asegurar también la calidad de enseñanza y calidad del aprendizaje. Para eso nos ayuda y llevar, ¿verdad?, a un carácter reflexivo. Y además de ello se deben de haber
indicadores de logro y diseñar actividades de evaluación que me permite la aplicación de dicho desempeño. La evaluación exige articular los siguientes elementos: las competencias que permiten formular, ¿verdad?, los objetivos, que estos nos van a articular 3 tipos de contenidos que configuran los indicadores de logro. Estos indicadores son los referentes para diseñar, ¿verdad? Diseñamos actividades técnicas e instrumentos de evaluación, que estos instrumentos me van a servir a aplicar los indicadores. Luego voy a tener los criterios de evaluación, que me van a clasificar y ponderar lo que se va a valorar. Luego la situación de la evaluación. Tengo la situación de esta evaluación, el espacio y de estos tipos. El espacio donde interactúan el docente y el estudiante para recoger la información del aprendizaje. Entonces allí es donde yo recolecto la información mediante técnicas e instrumentos con esa utilización. También de 3 tipos: situaciones informales, semiformales y formales. Las situaciones informales reducen la ansiedad, tienen corta duración y se dan en las sesiones del aprendizaje. Aquí, ¿verdad?, el estudiante no se frustra pasando y saber, ¿verdad?, que cuánto ¿verdad?, se va a sacar o qué es lo que va a obtener de nota. Y en las semiformales establecen interacciones, ¿verdad?, entre situaciones de aprendizaje y evaluación y requieren mayor tiempo. Y las formales ya quiero, ¿verdad?, planificar. Ya llevo algo y lo hago de forma periódica, ¿verdad? Ya llevo establecido qué instrumentos voy a pasar. Entonces vamos a pasar al siguiente tema, que son técnicas e instrumentos de evaluación. Técnicas e instrumentos de evaluación. Con las técnicas, ya visto la evaluación, vemos la técnica que está en su elección. Vamos a decir cómo lo puedo evaluar, qué técnica va a ser la mejor y en qué momento voy a utilizar esa técnica. Y si esta técnica va a ser confiable, porque no me voy a tener, ¿verdad?, que no sea esta confiable. Entonces, esa elección me va a determinar los niveles de aprendizaje y las competencias. Tenemos técnicas versus instrumentos de evaluación. En la práctica se utilizan las técnicas para obtener información y estas necesitan de instrumentos, porque solo así las técnicas, ¿verdad?, no se pueden utilizar. Entonces, técnica dice que va a ser el procedimiento que va a requerir esa apreciación y ese juicio y esa valoración discriminativa. Y una de ellas se considera la observación sistemática. O sea, voy a observar de forma sistemática para lo que yo voy a evaluar. O la entrevista, o voy a utilizar la intervención oral o la discusión grupal. Y los instrumentos van a requerir el diseño, la elaboración del material físico. O sea, yo ya tengo, ¿verdad?, la técnica que voy a utilizar. Voy a utilizar la observación. Entonces, como instrumento voy a hacer una lista de chequeo. O una entrevista, voy a utilizar la técnica de entrevista, cuál va a ser mi instrumento, aquellas preguntas formuladas, ¿verdad?, y bien de forma sistemática. Igual la intervención oral, mi instrumento puede ser también una lista de observación donde voy a ir chequeando lo que me van diciendo. Tenemos instrumentos de evaluación. Este va a ser, es un medio tangible estructurado que contiene indicadores de preguntas para recoger la información, que esta va a ser expresada también con indicadores y preguntas, y las competencias me van a generar un aprendizaje. ¿Cuáles van a ser las características de los instrumentos? Tienen que tener validez. Tengo que validar ese instrumento que yo voy a pasar, ya sea por un coordinador o por alguien, ¿verdad?, que me esté asesorando. Luego tiene que tener confiabilidad, porque no voy a, ¿verdad?, tener datos alterados, ni tampoco para perjudicar a las personas. Tiene que ser aplicabilidad, tiene que ser aplicable, ¿verdad?, de acuerdo a lo que yo quiero evaluar. Y debe tener sensibilidad al contenido. Criterios de aplicación de las técnicas e instrumentos de evaluación. Antes de elaborar los instrumentos de evaluación, debo de tener criterios. Entonces los criterios van a ser los siguientes. Tenemos la técnica,
que van a ser los procedimientos que se van a utilizar para la obtención de la información, porque esto me va a ayudar a marchar bien el proceso de aprendizaje. Tenemos como primero las pruebas. Las pruebas pueden ser escritas o pueden ser orales. Las escritas pueden ser objetivas, que den respuesta corta, que sean de opción múltiple o con preguntas abiertas. Esa es la experiencia que ustedes tuvieron cuando elaboraron el parcial. Cuando elaboraron el parcial, ustedes estuvieron experimentando, ¿verdad?, cómo elaborar preguntas abiertas, cómo elaborar preguntas, ¿verdad?, de subrayar o preguntas de paréntesis verdadero. Eso es la prueba escrita. Y la prueba oral puede ser una entrevista o una exposición. La revisión de trabajo de los estudiantes, ¿verdad?, puede ser el cuaderno, un cuaderno de clases, ¿verdad?, un cuaderno de apuntes. Yo le voy a dar una ponderación y eso lo voy a sumar a un laboratorio, o trabajos elaborados dentro y fuera del aula, o puede ser también un portafolio, o la misma, ¿verdad?, aula invertida, que es el aula virtual. También puede ser por la participación constante, ¿verdad?, de los estudiantes dentro de ella. Puedo dar una ponderación. Instrumentos de evaluación son los recursos específicos que se emplean para recoger datos. Puede recoger datos de forma sistemática y objetiva a partir de una técnica de una actividad que esté realizando. Ejemplo, la escala de valoración, listas de control de cotejo, registros anecdóticos o rubra. Puedo utilizar cualquiera de esos. También puedo utilizar escalas de registro, escalas numéricas del 1 al 10. Voy a evaluar del 1 al 10, ¿verdad? Y voy a poner los criterios que voy a utilizar. O también la escala conceptual, que es la excelente, muy bueno, ¿verdad?, que estas ustedes la han visto, ¿verdad?, en sus instrumentos de evaluación de práctica. Tenemos también aquí, ¿verdad?, este cuadro que explica los criterios y los instrumentos. O sea, vemos el criterio, número de sujetos, cuál va a ser el instrumento que yo voy a utilizar para cada uno de esos criterios. La clasificación de la evaluación de estos instrumentos se va a derivar de las evaluaciones. Puede ser formativa o diagnóstica, dependiendo de cuál usted utilice. Los puntajes que se derivan de la evaluación sumativa se debe utilizar para informar sobre el nivel de logro de desempeño que el estudiante tiene, y las escalas pueden ser numéricas o literales en cada unidad didáctica. También tenemos criterios de evaluación, que estos van a ser parámetros que van a referir la función como base de comparación para situar entre el desempeño del sujeto con respecto a su aprendizaje. Me va a servir para determinar el logro o no de las competencias, y estos van a ser ejes centrales en los que gira el área. Tenemos el área, que es las ciencias tecnológicas y el ambiente. Ese es el área. ¿Cuáles van a ser los criterios que yo voy a evaluar de esa área? La comprensión de la información que tanto sabe de las ciencias tecnológicas y el ambiente. También voy a evaluar indagación y experimentación, que tanto ha experimentado el estudiante en esa área de la ciencia y tecnología y medio ambiente. Y la otra, actitud frente al área, cómo se desenvuelve en esa área, ¿verdad? Cómo el estudiante se desenvuelve, cuáles son las habilidades que tiene, ¿verdad? Esas son referentes a los criterios de evaluación. Los indicadores de evaluación nos van a manifestar evidencia del aprendizaje del estudiante, qué criterio de evaluación voy a utilizar. Y los indicadores son los indicios, los rasgos y las señales de la información tangible, que esta debe de ser observable, objetible y verificar esa evidencia, ¿verdad? Tenemos los indicadores, ¿verdad?, que tenemos aprendizaje-capacidad, que el alumno debe de lograrlo con la evidencia y la estructura. Tenemos acá abajo lo que son los indicadores. Tenemos el indicador, puede ser, ¿verdad?, el que el estudiante realiza el procedimiento, ¿verdad?, de aspirar secreciones. La capacidad que el estudiante tiene para aspirar las secreciones, si la ha logrado o no, más el conocimiento, qué tanto conocimiento tiene de la aspiración de secreciones, cuál es el producto, la habilidad, la forma en que lo hace y la actitud que tiene para poder realizarlo. Y está la estructura de indicador, ¿verdad? Aquí está la capacidad más el conocimiento más el producto o condición. La capacidad va a discrimina, ¿verdad?, lo que se tiene, lo logrado o no lo logra. El conocimiento, ¿verdad?, es la estructura, lo que conozco. Y el aprendizaje esperado también discrimina, porque puede ser el producto.
o sea, lo que sale del aprendizaje. Tenemos acá un ejemplo, observemos esta tabla, este es un ejemplo de una asignatura, Fundamentos 1, evaluación sumativa, área, docencia, exámenes parciales el 60% y 3 laboratorios el 40%. Sumado el 60 y el 40%, estos dos son parte teórica, entonces le da el 40%. La investigación el 0%, ahí usted le va a asignar, ¿verdad?, un porcentaje. La proyección social, la práctica comunitaria, la práctica clínica, ¿verdad? Tenemos dos prácticas, la sumamos y la dividimos entre 2 y eso va a ser la nota. Y eso vale el 60%. La parte teórica siempre va a ser el 40% y la práctica va a ser el 60%. Entonces nos vemos, ¿verdad?, hasta la próxima clase si no hay preguntas. Gracias.